Días, apenas 100 días, faltan más de 1,400 de Donald Trump en la Casa Blanca y lo que ha ocurrido hasta ahora es mucho y lo que vendrá muchísimo más. Jorge Fernández Menéndez, muy buenas Jorge, noches, gusto, Manuel. muy Placer. buenas noches. Muy buenas noches. Brenda Estefan, Brenda, qué gusto, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Alicia Salgado, Alicia, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Manuel. Muy buenas noches, gracias por estar acá los tres, ya de vuelta. Jorge, 100 días y la relación con el mundo ha sido jaloneada, muchas cosas se van modificando, muchos frentes se han abierto. ¿Cómo ves las cosas particularmente en la agenda bilateral, en la agenda México-Estados Unidos con Donald Trump? Creo que es un reflejo también de lo que ocurre que ha ocurrido con el resto del mundo. Es una agenda marcada por mucha incertidumbre, por muchas ocurrencias, por muchos cambios. Está marcada en nuestro caso también, no solamente por el aspecto económico y comercial, que tiene mucha influencia y que ha ido cambiando prácticamente semana con semana, sino también con un componente que en otros países no está, que es el de la seguridad, en este caso tanto de la migración como el del fentanilo, que en la lógica de la administración Trump se cruzan con lo comercial. Y entonces eso genera un problema adicional, porque tú tienes que estar discutiendo aranceles, el comercio bilateral, las normas de producción, pero al mismo tiempo para poder avanzar en eso tienes que disminuir la exportación de fentanilo, digamos, a los Estados Unidos o la migración. Entonces, me parece que es una agenda muy compleja. Creo que con todo, el gobierno federal ha trabajado en este tema en particular, lo ha trabajado bien y los resultados dentro de todo ese marco de incertidumbre que genera Donald Trump en México y en el mundo, ha logrado ir consolidando pasos importantes y reduciendo daños que podrían haber sido mucho mayores. Le vamos llenando entonces más o menos el ojo a Donald Trump. Queda el tema de la seguridad, que si quieres luego lo platicamos con mucho más detalle, que me parece que viene ahora la etapa compleja, porque Donald Trump no se va a conformar con que se reduzca un poco el fentanilo, se reduzca la migración, quiere redes políticas, quiere otro tema que ya habrá que analizar con mucho más. Hasta ahora ha habido incluso reconocimiento, ¿no?, a la estrategia de Claudia Sheinbaum, del gobierno federal, de Omar Bueno, García los hemos hecho felices, ¿no? De seguridad. Hasta ahora sí. Hoy decía la secretaria de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Kristi Noem, que México ha hecho, porque así ha amenazado, porque ha obedecido a Donald Trump, la deportación de 500,000 de personas, 500,000 personas que ya no llegaron a los Estados Unidos, y hasta el terreno económico, Alicia, ese frente en el que vivimos bajo amenaza constante. Pues sí, te digo que los estamos haciendo felices, ¿no? Sí. Dice el presidente Trump. Con la pura amenaza de aranceles, mira lo que ha pasado, con la pura amenaza de salirme del Tratado de Libre Comercio, pues no solamente se ha reducido a 7,000 personas migrantes o intercepciones en la frontera de 500,000 que llegaron a tener en su momento al mes, ¿no? Decían, pero eso no era cierto, es 500,000 al año. Al final de cuentas, hoy creo que también Donald Trump está replanteando su propia estrategia de su guerra arancelaria. Yo leía hoy una declaración muy interesante de China, diciendo, bueno, si realmente tienen muchas ganas de platicar con nosotros, estamos dispuestos, la puerta está abierta, pero tienen que empezar por eliminar los aranceles que nos han impuesto. Y Trump también ha detenido la amenaza, o sea, se detuvo en 145% de arancel y China se quedó en 20% abajo. Parece que el objetivo, en algún momento lo estuvimos platicando con un funcionario del gobierno mexicano, es reducir en 25% su balanza comercial. Y de ahí es esta necesidad de reequilibrio que trae con todo el mundo. No puede detener las cadenas globales. Tan es así que dejó de imponer tarifas al iPhone o a muchos aparatos electrónicos. O sea, el impacto de seguir manteniendo sus tarifas en esos niveles era tan alto que no había problema, ¿no? O sea, México no ha dejado de exportar autos a los Estados Unidos. Vimos las cifras de exportación
es impresionante. O sea, tenemos... Bueno, es lo único o de lo poco que está creciendo la economía mexicana. Pero ve que es lo que se exportó. Muchos apresuraron a comprar automóviles antes que llegaran los aranceles. Pero ve que es lo que se exportó de México. O sea, tú ves la balanza de exportación en el último dato que nos dio Banco de México y el de la manufactura, el 80% fueron autopartes o automóviles armados, ¿no? Procedentes de México. Sí, ahora, son muchos los frentes y el mundo se ha sacudido, ni se diga nuestro país y lo que falta, Brenda, todavía. Sí, aunque me parece que empieza a quedar más claro que México es el protagonista, pero no el adversario, no el enemigo. O sea, el enemigo claramente es China y ahí es donde está centrada pues la principal estrategia comercial de Estados Unidos. Hay, como bien decía Alicia, el tema de la migración. Ahí hay como un balance mixto. A Trump, que le encanta dar resultados y sentir que es un hombre que genera acuerdos y que pronto da soluciones, pues no le ha ido tan bien en el tema de las deportaciones. Estas deportaciones masivas de millones de personas de las que habíamos hablado, pues incluso en esta mesa, no se han dado en esas proporciones, ni lejanamente. Siguen números similares de deportaciones a los de la época Biden. Lo que sí logró de manera muy rápida fue el tema de sellar la frontera. O sea, llevar los números a un récord histórico bajo de detenciones en la frontera con la simple amenaza. Bueno, decía a Canadá que solo y a 3 personas han cruzado la frontera. Sí, y eso, o sea, yo creo que es poco discutible que en efecto logró disminuir brutalmente el número de cruces de indocumentados. Y eso es pura no necesariamente esa es la narrativa, expulsiones. ¿no? Ahora, que inhibe a que la gente intente. Claro, y por eso les funcionan estos anuncios en donde salen en la cárcel en El Salvador, el migrante esposado que le están rapando el pelo, porque a ellos les gusta mandar esa imagen de somos muy duros, ni se les ocurra venir. Pero en términos de deportaciones no necesariamente lo han hecho más que con estos pequeños grupos que mandaron a El Salvador, que han sido pues objeto de mucha cobertura por que no siguieron el debido proceso, por el caso de Ábrego, que era una persona que era inocente y fue deportado a El Salvador, en fin, y que estaba legalmente en Estados Unidos, pero no ha logrado ese objetivo. En términos comerciales, en efecto, pues suena como un poco mal decir que nos ha ido menos mal que a otros, pero hasta cierto punto el gobierno sí ha sorteado bien la situación. Yo diría que la Cancillería ha estado totalmente ausente. Yo a la Cancillería no le he visto actuar, al canciller no lo he visto actuar, contrario a lo que sucedió con la Secretaría de Economía, pero el canciller ha estado pues, prácticamente muy poco visible, ¿Coinciden? ausente en las grandes ¿Coinciden lo que dice discusiones? Brenda, que nos ha ido menos mal que a otros? Porque yo no termino de ver dónde nos ha ido, que ha ganado México, además de tiempo en algunas frentes, en algunos escenarios. No, ¿nos ha ido menos mal, Jorge, que a otros? Ha ganado en el sentido de que nos podría haber ido peor. Exactamente. Suena muy mal porque parece que estamos agradecidos de que nos pegue, ¿no? Podría haber ido peor, bueno, y creo que incluso la situación como no terminan de entrar y uno al final con la última decisión de Trump sobre aranceles, que iba a quitar los del acero y del aluminio a los productos, y los productos que tienen reglas de origen de TEMEC y los que son nación más favorecida, al final todavía no sabes muy bien cómo está. Yo platicaba con un productor de acero días atrás, me decía, bueno, no, es la primera vez en mi vida que no sé cómo va a estar las cosas dentro de 3 meses. Entonces, pero en ese sentido tampoco se han tomado las medidas más duras, que sí han sufrido otros países. Pero como decía Brenda, yo creo que el tema principal de Trump es China, la guerra comercial es con China. Nosotros, ¿cuál es el tema fundamental de lo que se habló hoy en la plática entre la presidenta y Trump? Es el déficit comercial que nosotros tenemos, que tiene Estados Unidos con nosotros, y el déficit enorme que tenemos nosotros con China. El tema de mucho de lo que se habla del Plan México, el otro capítulo del Plan México, es comprarle más a Estados Unidos, fortalecer la región de América del Norte y pues comprarle menos a China. Es inevitable que un esquema de ese tipo, por lo menos en grandes líneas, es lo que se va a tener que imponer. Pero creo que sí, si se juegan bien las cartas, si el gobierno juega bien las cartas, tenemos una posibilidad importante, más allá del discurso de Trump, más allá de lo que está planteando. El mundo
Vamos del mundo globalizado, vamos al mundo de regiones, de bloques, y para Estados Unidos el bloque de América del Norte va a seguir siendo necesario porque se va a ir distanciando cada vez más de la Unión Europea, cada vez más de China y otros países asiáticos. ¿Y para México? ¿Crees que ya nos quedó claro que somos América del Norte? Bueno, si no nos quedó claro, nos va a quedar claro a la fuerza, sí. porque nuestra economía no vamos a poder exportarle a Guatemala lo que le exportamos a Estados Unidos, desgraciadamente. Pues siempre hemos sido América del Norte, salvo ideológicamente, algunos ya ves que coqueteaban ahí con otras pues sí, pero no hay condiciones ni siquiera para poder exportar fácilmente a Brasil. Es una economía extraordinariamente cerrada, aunque tiene mucha verborrea hacia afuera. La verdad es que tú no puedes en América Latina son nuestros competidores. Pero además tienen muy poco, o sea, tienen una parte de la manufactura automotriz y electrónica, pero es muy pequeñita. Su economía es muy cerrada, el 15% de la economía brasileña se mueve al mundo, la nuestra es el 52% de la economía se mueve al mundo, y de ese 52% el 85% se va a Estados Unidos. O sea, no nos hagamos tontos. Y no salimos ganando, salimos perdiendo, porque vamos a tener que pagar más. O sea, los estadounidenses tendrán que pagar más aranceles. Ten en cuenta que hubo un arreglo, ¿no? Es un tema. Estados Unidos necesita, el gobierno de Trump necesita dinero para reducir su impresionante déficit fiscal y su impresionante deuda pública. Esta es una realidad. En su momento, cuando se había negociado el Tratado de Libre Comercio originalmente, si mal no lo recuerdo, fue en la época de Salinas, llegaba Clinton al poder y tenían una situación fiscal impresionante, similar a la de hoy, no tan dramática. Y justamente la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que además provocó una estampida de dinero de México y una circunstancia fiscal muy difícil, tuvimos una caída económica brutal, se vuelve a repetir en la historia cuando Trump llega y dice ya no quiero el Tratado de Libre Comercio. Recuerda lo que nos pasó en el 2014, se cayó la economía. Hoy tenemos una economía que está absolutamente paralizada, claro que nos ha afectado. Claro que hemos pagado y estamos pagando el efecto de la incertidumbre. La inversión extranjera directa en México estaba teniendo tasas de 27 y 29%. Hoy apenas alcanzas el 6%. El asunto es si esa incertidumbre se va a mantener y entonces vamos a estar como estamos. Y se va a mantener hasta el 2026, cuando tengamos finalmente una definición clara de cuál es el nuevo dibujo del Tratado de Libre Comercio y las reglas de origen y las reglas de propiedad intelectual. Falta mucho para 2026 como para que se sigan manteniendo. Pero hay realidades ineludibles. Es decir, en Estados Unidos se venden al año 1.500 millones de pares de zapatos. Es decir, más de 7 pares por habitante de los 340 millones de estadounidenses. Más de 7 pares al año. De esos 1.500 millones de zapatos, 99% son importados. Nike no va a mover su planta a Estados Unidos, donde la hora del trabajador le va a costar $35 versus tenerla en países donde le cuesta $5 la hora. Eso no va a suceder porque las empresas no son suicidas. Las empresas buscan generar ganancias y no lo van a hacer. Entonces, se va a tener que ir acomodando un poco a estas realidades del mercado. Lo hemos visto. Ahí está la caída del PIB de Estados Unidos en este primer trimestre de un 0.3%. Están las caídas en las bolsas. Está la inflación que persiste. Y a Trump le interesa tener contentos a los millonarios que le apoyan a sus campañas y también a su base política. Entonces, ahí hay un punto débil de Trump que lo hace ajustarse. El otro punto de débil que empezamos a ver son los contrapesos estadounidenses. O sea, sí empezamos a ver cómo hay recursos en el Poder Judicial que buscan frenar diferentes iniciativas del presidente. Vemos algunas universidades haciendo frente a las políticas trumpistas, vemos a los despachos de abogados. Entonces, este hombre que le declara en una entrevista a The Atlantic, el presidente estadounidense, que en su primer mandato él guiaba el mundo y trataba de sobrevivir, pero que en su segundo mandato guía a Estados Unidos y al mundo entero sin mayor preocupación.
Este hombre que se cree rey del mundo tiene sus puntos débiles que se tendrá que ir ajustando. Y finalmente, en este mundo que se construye desde los años 90, donde en el entonces Japón manda los trabajos intensivos en mano de obra a países del sudeste asiático, donde la Unión Europea los empieza a trasladar hacia el este de Europa y Estados Unidos voltea a México, eso no ha cambiado. Estructuralmente estamos ahí. Y lo que tenemos que hacer es hacer la tarea interna, porque más allá de la incertidumbre, en la medida en que en México no haya energía verde abundante, que no haya condiciones de Estado de Derecho, que no haya mano de obra calificada, pues no vamos a poder. Pues no, la más allá de incertidumbre está aquí, sí, por los factores internos, no solamente por los y que los empresarios se pongan las pilas también, porque tenemos al empresariado aquí muy centrado en la Ciudad de México, cuando tienes más de 3,000 kilómetros de frontera con el mayor mercado global. ¿No? Sí, pero tienes que tener certidumbre jurídica, tienes que tener certidumbre para tus inversiones. Claro. Infraestructura. Bueno, estamos a un mes de una elección del Poder Judicial que no va a abonar a la certidumbre de los inversionistas. Estamos planteando que estamos con una ley de telecomunicaciones que no va a abonar a eso. Entonces, hay cosas que se están haciendo bien, se está avanzando en seguridad, creo que se está avanzando, pero viene ahora el desafío, que ese es un capítulo central con Trump. Trump quiere castigar redes políticas que hayan protegido la migración y el tráfico de fentanilo. Eso algo va a tener. El gobierno ha dado golpes muy importantes, decía ayer Omar García Harfuch, 800 laboratorios, es muy importante, 800 laboratorios, una cantidad enorme de detenidos. Y uno se pregunta, y bueno, ¿y quiénes protegían eso? ¿Quiénes cobijaban 20 millones de litros de combustible de huachicol en las dos fronteras? ¿Quiénes están detrás de eso? Y antes nos decían que no había, además. Entonces ese me parece que son los capítulos que vienen, que van a ser, decía Brenda, decía Alicia, el gobierno tiene que tomar decisiones. Ha tomado algunas buenas, otras malas, pero ahora viene el periodo central de tomar decisiones de aquí al 26, precisamente, porque antes que comience la renegociación del tratado. Ahí la vamos liberando. Pero la parte más importante es esto, sí hemos tenido una afectación y no podemos decir que la hemos librado y llevamos mejor que todos. O sea, si tú ves a la Unión Europea, ha crecido más que México. Y si tú ves a América Latina, México es el que está perdiendo más en materia de crecimiento económico. Ahora, veníamos creciendo menos que Europa y que el resto de América Latina antes de Trump. Desde antes. Sí, venimos Nuestro crecimiento es un desastre. Pero somos el que mayor dependencia tenemos. Entonces, al estar tan dependientes, la incertidumbre nos pega más. Desde finales de 2023. El último trimestre, Y acá mira, estamos con eventos en el Zócalo y toda la cosa. Gracias, Jorge. Brenda, gracias, Alicia. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, pues.